Bully es un juego que en mi opinión roza a la perfección, como también lo hacen algunos otros de Rockstar. Bienvenidos a mi análisis y opinión. Cuando hablamos de juegos de mundo abierto, solemos tener en cuenta juegos masivos en cuanto a su historia, las proporciones de su mapa, enemigos, entre otras cosas. Bully, a diferencia de otros grandes títulos de este mismo género de aquella época, no tiene un mundo abierto gigantesco, pero sí uno bastante bien ambientado e interesante, en el que cada punto, por más vacío que parezca, tiene algo para decirnos, ya sea simplemente por diversión, interés o intriga, o también por algún momento crucial de la historia. Sumado a esto, fue un juego que incorporó muchas mecánicas divertidas y tiene un mundo que, insisto, no es descomunal, pero podría darnos horas y horas de entretenimiento, con muchos minijuegos, misiones secundarias, clases y mucho más. Esto sin hablar aún de todas las posibilidades que teníamos con los NPCs y una variedad de ropa y accesorios que se podían comprar. Aunque hay que decir que la mayoría de ropa o cortes de cabello no valían mucho la pena. Las posibilidades que te daba este juego con sus escenarios y la libertad que tenías son muy interesantes. Y otra cosa muy interesante es la variedad de easter eggs y secretos que hay ubicados por todo el mapa. Hablemos más específicamente de la ambientación de Bully y por qué considero que es de las mejores de aquella época. Primero, es importante destacar que aunque el tamaño del mapa parece que no da para mucho, sorprendentemente nos encontramos con una variedad de zonas muy diferentes entre ellas y con una serie de experiencias muy únicas para brindarle al jugador. Cada una de estas zonas, las cuales vas desbloqueando a medida que avanzas en la historia, está ambientada de una manera tan perfecta que no sentirás nada repetitivo y vas a querer explorar en profundidad cada sitio. Obviamente esto si es que eres de los jugadores que les gusta explorar, buscar coleccionables, encontrar lugares interesantes y demás cosas. Hasta aquí hemos hablado de características más estéticas, jugables, entre otras cosas, pero no hemos hablado de una de las mejores cosas de este videojuego: la música. Y de hecho, a mi consideración, estamos hablando de una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Cada canción que suena a lo largo de Bully, ya sea porque entras en una zona específica o porque estás en alguna misión en particular, es absolutamente perfecta. Claro que hay canciones mejores que otras, pero todas cumplen una función en específico y lo hacen de maravilla. Además de que hay algunos temas que transmiten muchísima nostalgia y emociones sinceramente inexplicables. Quería dejar una parte honorífica del video para hablar de la feria o el parque de diversiones, atracciones, como lo quieran llamar, que es una de las zonas más detalladas, divertidas y bien ambientadas de todo el juego, ya que en un solo sitio lo tienes casi todo: secretos, minijuegos, misterio, cosas bizarras, en fin. Y otra cosa es que esta zona está muy bien ubicada en el mapa. Por último, pero para nada menos importante, tenemos que hablar de la historia, los personajes y la trama. Esto sí, de una manera muy resumida, pero resaltando lo necesario. Bully es muy interesante porque, al igual que otros juegos, te da la suficiente libertad para hacer lo que tú quieras, incluso si son cosas malas. Pero la historia te obliga a ser bueno, a hacer más cosas positivas que negativas, a ser el héroe de la historia, obviamente sin olvidar lo controversial que es el juego y su protagonista, y que además nos hace posicionarnos en un lugar intermedio, es decir, no es un mundo de buenos y malos únicamente, sino que hay más capas o vertientes a tener en cuenta. Como venía diciendo, este juego te obliga a estar más del lado del bien que del mal, aunque a veces Jimmy Hopkins solo vela por sus propios intereses. Y bueno, eso no es del todo malo. No obstante, cuando estás fuera de la historia principal jugando libremente, el juego te permite ser tu peor versión. Y esto hace que de manera general haya una opinión respecto al juego que hace ver al protagonista o incluso al jugador como el bully, el bravucón, el malo, cuando en realidad hay personajes mucho peores que Jimmy en el juego, que sí son verdaderamente los bullies. Esto podemos verlo en otro ejemplo de un videojuego mucho más grande y exitoso como lo es Grand Theft Auto San Andreas, juego en el que estás rodeado de maldad y tú también puedes ser muy malo cuando juegas libremente, pero la historia nos obliga a ver quién es en realidad el protagonista Carl Johnson, alguien muy diferente al resto de personajes y que prefiere mantenerse al margen de muchas de las actividades ilícitas que realizan sus conocidos. Aunque claro está, tampoco es que sea el tipo más honesto y bueno del mundo, caso similar al de Bully. Finalmente, y a manera de conclusión, la historia de Bully es muy completa, teniendo una diversidad de personajes secundarios bastante interesante,
con subtramas de misterio, traición, venganza, redención, amistad, entre otras cosas. Bully es una montaña rusa bastante entretenida y emocionante a lo largo de todos sus capítulos, aunque obviamente con ciertas fallas que, sin embargo, a mi parecer no le quitan lo extraordinario a este videojuego. Además de todo esto, es un juego que tiene una carga emocional y nostálgica bastante alta para los que fuimos gamers en aquella época. Y eso sería todo por este video. Si te gustan este tipo de videos de análisis, dale like, suscríbete y comenta qué otro juego quisieras que trajera al canal.